Amigos del periódico digital Expectativa, las entrevistas con esta mañana tenemos la presencia de Marco Cadena, que es director de Unidad Popular de Imbabura. Dieron hoy una rueda de prensa en donde hablaron de temas del país. ¿Cuál es el objeto de esta rueda de prensa que dieron esta mañana Frente Popular, la Unidad Popular? Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Jaime, por este espacio de información. Sí, en efecto, el día de hoy nosotros, conjuntamente con algunas organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores, estudiantes secundarios, personalidades, etcétera, hemos dado una rueda de prensa en la cual un poco hemos afirmado algunas de las fechas de convocatorias en las cuales días pasados resolvió una convención nacional en la ciudad de Quito, como es la jornada nacional del 11 de septiembre, ¿sí?, en rechazo a las políticas retrógradas que el gobierno nacional ha venido implementando a través ya en este momento de 5 proyectos de ley. Como tiene conocimiento la ciudadanía, incluso el día de hoy hay la audiencia de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional respecto a la ley de integridad, de solidaridad, entre otras, que se han venido tratando del 25 y el 27, de las cuales Unidad Popular ha sido la que ha presentado las acciones de inconstitucionalidad, las demandas de inconstitucionalidad, y en efecto la Corte Constitucional ha acogido, ha admitido por considerarlas de que en efecto se tiene que resolver sus problemas de fondo y de forma. Estas leyes, como tiene conocimiento el pueblo ecuatoriano, se presentan como leyes urgentes, es decir, es una combinación de leyes en cuanto tiene que ver, por ejemplo, al tema de la seguridad nacional, al tema incluso de carácter económico, etc. Entonces, con aproximadamente más de 25 artículos se ha logrado que se admita, que se resuelva a través de audiencia, tanto por los actores como también por la parte activa y pasiva de algunos de estos artículos. Insistimos, en los cuales precisamente no recoge las principales aspiraciones del pueblo ecuatoriano, que son, por ejemplo, el empleo, que es el asunto de declarar, como hemos solicitado, en emergencia la salud, la educación, entre otras. Las principales observaciones de estos proyectos de ley? ¿Cuál es el cuestionamiento que hacen ustedes? Bueno, como ustedes entenderán, es bastante numerosa estas leyes, etcétera, pero vale, por ejemplo, mencionar de que en el caso, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Integridad Pública, sí se suspendió el 11ª disposición en la cual establecía el traspaso de las cooperativas de ahorro y crédito a que se conviertan en bancos y por lo tanto también sean vigiladas, tuteladas por la Superintendencia de Bancos, lo cual encontró precisamente un rechazo, precisamente no solamente de las cooperativas, sino también de los cuentaahorristas, en la cual pone en peligro precisamente, incluso puede desatar hasta un pánico financiero, ¿no es cierto?, la normativa principalmente por las cuales están en este momento normadas las cooperativas y en efecto la distinta normativa que tienen de los bancos. Hay otras que precisamente también a nuestro juicio vulneran los derechos, principalmente hablemos así de asociarse, ¿sí?, de poder organizarse, como ustedes conocen, lo que en este momento de ellos han dicho de que hay un seguimiento aparentemente incluso de algunas organizaciones que reciben aportaciones del extranjero, han dicho, ¿no es cierto?, pero por ejemplo no dicen nada respecto al tema de ya se cumplen 2 años, en la cual, por ejemplo, a través de consulta popular, muchas de estas organizaciones, ¿no es cierto?, hicieron un llamado a través de una consulta para hacer respetar el tema, por ejemplo, del Parque Nacional Yasuní y el Chocó Andino, es decir, en los cuales hoy queda prácticamente al descubierto que el presidente de la República no va a respetar esto. Pero sumado a eso, sí, en medio de este montón de leyes, ¿no es cierto?, hoy nos quieren convocar a una consulta popular que hemos dicho nosotros no va a resolver los problemas principales de los ecuatorianos, y por eso hemos dicho de que cualesquiera que sea las que califique en su momento la Corte, etcétera, nosotros vamos a llamar a votar no. Es decir, la inversión que va a constituir esta consulta, como la anterior, en la cual incluso va a poner preguntas ya repetidas en el ámbito principalmente del trabajo por horas en materia laboral, es decir, que ya fue resuelto por la mayoría de ecuatorianos, se vuelve a insistir. Otra vez. O sea, se habla, claro, se habla en este momento que sobrepasaría esta consulta los $60 millones.
Se supone que estamos en un momento de austeridad, en las cuales, por ejemplo, se han despedido más de 5.000 funcionarios públicos, y principalmente en el área de salud, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando usted va a los dispensarios médicos, principalmente, por ejemplo, el Seguro Social Campesino, están en soletas, o hablemos así, a los hospitales públicos no hay para una gasa, no hay para implementos básicos en los cuales tiene que tener acceso a la ciudadanía, ¿no es cierto? Sumado a eso el asunto de la seguridad social, que tampoco han sido pagados los haberes a pesar de tener ya resultados concretos de estudio respecto a la deuda que tiene el Seguro Social, mejor dicho, el Estado con Seguro Social, y eso tampoco se resuelve. ¿No es prioritario el tema de la consulta popular en noviembre? ¿El país no cambiaría con estas preguntas que plantea el gobierno? No, porque fíjense, acaban ellos hace pocas horas, ¿no es cierto? Ellos acaban de hacer algunas pautas por algunos millones de dólares en algunos canales de televisión, en algunos medios digitales, ¿no es cierto?, de millones de dólares, pero sin embargo, una de las preguntas de la consulta popular es de que si los partidos tengan o no que recibir, por ejemplo, fondos del Estado, financiamiento, ¿no es cierto? Fíjese, aparentemente esta pregunta quedaría, hablemos así, en que por qué los ecuatorianos tenemos que financiar las campañas electorales, pero el tema es aquí de que esto va dirigido a organizaciones sociales principalmente que nos oponemos, porque en cambio ellos que tienen el poder económico estatal, los grupos financieros privados, públicos y privados, en cambio sí lo pueden hacer a través de los recursos incluso públicos en este momento que lo están haciendo, como lo acabo en este momento de señalar, por poner un caso. Dicen que quieren combatir el tema del lavado, el narcotráfico, lavado de activos, etcétera. Sin embargo, ponen una palabra para que puedan funcionar los casinos, que está demostrado que es una fuente donde en efecto ahí pueden hacer este tipo de lavado, ¿no es cierto? Incluso podrían lavar con el tema de financiar a los partidos y que no tienen el apoyo estatal. Claro, porque no había control, pues, ¿no es cierto? No había control respecto al tema, por ejemplo, porque para bien o para mal ahora usted sí puede tener un control a través del Consejo Nacional Electoral respecto, por ejemplo, de lo que se le entregue, de cuánto pautó, porque usted no está, insisto, ecuatorianos, o sea, no estamos recibiendo o no se recibe dineros en efectivo, sino que se establecen acuerdos con ellos, el CNE es el mismo que contrata incluso las pautas, ni siquiera los partidos políticos, ¿no es cierto? A través del Consejo Nacional Electoral se entrega una propuesta y hacen eso. Pero en efecto, o sea, no, son para nosotros situaciones un poco sin trascendencia que no determinan el asunto, por ejemplo, de la seguridad. Es decir, se ha declarado permanentemente los estados de excepción y en estas horas en algunos cantones y provincias, y sin embargo, usted conoce de que ha habido en este momento asesinatos y carreatos incluso de carácter masivo, ¿no es cierto? Que no ha respondido a todo el plan de seguridad que ellos en este momento... Es el tema más emergente, el asunto de la inseguridad y no el tema político. Así es, correcto, es decir, allí, por ejemplo, igual que las leyes, hay toda una fanesca en la cual se dice que son proyectos de ley urgente, pero ahí mismo se mete el tema de la seguridad, el tema del carácter económico, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que en este momento, en estas dos audiencias del 25 y 27 de agosto, la Corte Constitucional está recibiendo precisamente los argumentos, ¿no es cierto?, jurídicos, tanto de los accionantes como también de quienes han presentado las acciones inconstitucionales. Doctor, en el tema esta de la pregunta que plantea el gobierno, que plantearía, que se pronunciaría el pueblo ecuatoriano, del posible enjuiciamiento a los jueces de la Corte Constitucional, sujetos de control político, ¿deberían ser o no controlados? Bueno, la Corte Constitucional es una instancia en la cual, hablemos de así, la última instancia de carácter normativo desde el punto de vista, digamos, del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? La última instancia de apelaciones, incluso de sentencias de menor jerarquía. Y entonces lo que se buscaría más bien es al revés, es tener un control por parte del Ejecutivo respecto a los miembros de la Corte, es decir, una Corte que esté al servicio del Ejecutivo, que esté al servicio del Legislativo. Es decir, tendríamos algo medio parecido a lo que en este momento se está haciendo en el Consejo Nacional de la Judicatura. Fíjese en las ternas que en este momento han entregado, es decir, proclives precisamente a las acciones que tiene el Ejecutivo. Es por eso de que tan
desprestigiado está, por ejemplo, ese concurso a la Corte Nacional, que muchos de los abogados, de los postulantes, por ejemplo, en este momento han renunciado. Y de lo que se ve es precisamente que con la mayoría, y de las 19 impugnaciones, ninguna impugnación ha pasado a las candidaturas, principalmente, por ejemplo, de algunos candidatos como el actual presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, que se ve que ya tienen incluso aparentemente una componenda para que sea ratificado incluso nuevamente como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, el gobierno nacional en este momento tiene todos los poderes: Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, Corte Nacional de Justicia, entre otros. Tribunal Contencioso Electoral, ustedes saben cómo ha fallado, es decir, todo a favor del gobierno. Es decir, tiene un control, precisamente ahora le falta la Corte Constitucional, y lo que no nos dimos nosotros, organismos de la ONU incluso hablan respecto al tema del riesgo que se está en este momento corriendo la democracia en Ecuador respecto a, por ejemplo, a exponerles, ¿no es cierto?, a exponerles a los magistrados de la Corte Constitucional a través de carteles, a través de pancartas, ¿no es cierto?, en la última marcha que hizo el gobierno nacional. Así debe exponer él a los morosos, por ejemplo, del Servicio de Rentas Internas, entre ellos la familia del propio señor Noboa. Bueno, eso se hacía también antes, recuerda usted, en las sabatinas, ¿no? Donde sí, tiene razón. Prensa, a quienes se les presentaba ante la paz pública, y esto puede traer complicaciones, porque viene el tema del odio, de la persecución para quienes son exhibidos mediáticamente, ¿no? Sí, bueno. Sí, pues hay un poco el común denominador, es que los asesores del señor Correa son los mismos asesores ahora del señor Noboa. No cambiaron nada. Claro. Esta pregunta respecto del uso de la participación de bases militares, ¿cómo ya aquí en Manta deberían volver, o ya esa pregunta la Corte dio paso? Claro, en este momento, en efecto, ya dio paso, ¿no? se dio paso por parte de la Corte Constitucional, pero igual, es decir, ¿qué quiero decir con esto, no es cierto? El artículo número 1 de la Constitución dice que el Ecuador es un país libre, soberano, ¿no es cierto?, que la soberanía radica en el pueblo. Entonces, el hecho de ser soberanos usted no requiere precisamente con pretexto de combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Esas bases militares ya estuvieron anteriormente y no dieron resultados. No es que cuando estuvieron en Manta se resolvió el tema del narcotráfico, ¿no es cierto? No, o sea, eso no ha existido. Y además es un poco una afrenta incluso para nuestras propias Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que mientras ellos están precisamente, muchos, miles de ellos arriesgando sus vidas, ¿no es cierto?, acá en cambio se está queriendo deslegitimar el accionar de estas instituciones que finalmente, compuestas en su mayoría por un gran componente del pueblo ecuatoriano, son las que están enfrentando a los GDOs en las calles. Muy bien, entonces la marcha ¿para cuándo es? Para el 11 de septiembre en todas las provincias del país. Entonces se está organizando esta jornada nacional, a la cual en efecto nosotros como organización política participaremos de manera efectiva, organizada y unitaria. Muy bien, agradecemos al abogado Marco Cadena, él es director de Unidad Popular, por esta entrevista. Volvemos con más enseguida, amigos y amigas, en Expectativa, la clave de la información.